que se generó todo el lío en la interna de Cambiemos, Juan Pablo Quinteros ha estado en boca de todo el mundo. Ha sido la noticia política de la semana por la forma llamativa de trasladarlo de una función, digamos, destacada en la legislatura a incorporarlo en una lista en el tercer lugar de concejales. Era degradar y desconocer toda una carrera política. Bueno, está ahí con Franco. Estás allí, ¿verdad, Franco? Exactamente, Lai, aquí estamos con Juan Pablo Quinteros, casualmente hablando de este tema y de su ruptura, su salida, si se quiere, de esta coalición que lo tenía en el tercer lugar como concejal para las próximas elecciones, como preelecto, ¿no? Como precandidato. Bueno, Juan Pablo, ¿cuál es la sensación después de haber salido de ahí? No, en realidad quien hace política está dispuesto y tiene que estar dispuesto a ocupar el cargo que su espacio crea que es conveniente. Yo en realidad, cuando el mismo lunes cuando se armaron las listas, me ofreció el cargo número 3 de concejal, yo he manifestado en este programa inclusive mi intención de ser intendente, con lo cual para mí era un desafío importante acompañar desde ese lugar a lo que podía ser este proceso. Pero después pasaron, o en el medio habían pasado cosas que me hicieron variar mi opinión hasta terminar declinando. El viernes la presentación final de la lista, el viernes a las 20 horas, y terminé declinando esa candidatura, pero no porque la candidatura para mí fuera menor al cargo que hoy tengo, porque yo antes fui vocal de la ERCEP y ejercí mi función dignamente, y del lugar que uno esté, yo creo que, como decía el general Perón, lo importante, los cargos no hacen a las personas, sino son las personas las que hacen a los cargos. Pero la verdad que vi mucha mezquindad, y yo sinceramente siento que tenía que dar un paso al costado porque no me siento cómodo, y cuando uno no está 100% convencido de lo que va a hacer, lo mejor es dejarle lugar a otro que esté más convencido que uno. Yo creo que no por el lugar, sino por los compañeros. No, tampoco tiene que ver con una apreciación personal del compañero, es una apreciación o una sensación meramente política. Mire, nosotros desde el 2007, desde aquel 2 de septiembre del 2007, creo que nunca habíamos estado tan cerca de poder disputar realmente el poder de Unión por Córdoba, que ya lleva 20 años el gobierno, como íbamos a estar ahora. O como vamos a estar ahora si algo varía. Y yo creo que no lo vamos a poder hacer porque hubo mucha anteposición de posturas personales a la postura del conjunto, y cuando se piensa más en uno que en la gente se lo percibe, y la verdad que creo que estamos perdiendo una gran oportunidad. Pero bueno, así están las cosas hoy. Sí. Le hago una pregunta. La verdad que yo no sé, me puedo llegar a imaginar, pero no lo sé con certeza, cómo se realiza ese proceso de negociación. Si ahí, en el caso suyo, concretamente, yo he sido muy crítico, seguramente usted lo escuchó, de la valoración que hicieron de usted y de otros. Lo tomé a usted como ejemplo, pero hay varios. Digo, ¿cómo es ese proceso de negociación? ¿Hay un negociador, o en este caso fue juez, que lo usó a usted como moneda de cambio? No, en realidad las autoridades de los partidos políticos que integraron la coalición, que integran esta coalición, se sentaron y empezaron a negociar. Yo no estoy dentro de las autoridades del partido, yo no estuve entre quienes estaban en una... Y cuando digo negociación, hablo de la negociación en el marco de la política, que me parece que es correcto, ¿no? Digamos, porque si no es imposible intentar una lista de consenso si no se habla, o organizar una interna si no se habla, si no hay diálogo. Una vez que quedaron definidas que de un lado Ramón Mestre iba a ir con su lista, y que de este lado el Frente Cívico iba a jugar con la candidatura de Mario Negri. Después sucedió lo del PRO, que fue casi a último momento, que decidió venir orgánicamente para el espacio de Negri, y mientras tanto quien era su candidato es el candidato ahora de Ramón Mestre. Cuestiones raras, Lagarto, se lo digo con sinceridad, que es lo que yo le digo. Estas cuestiones van a terminar derivando en una interna que va a ser complicada de zanjar alguna diferencia. Yo no me siento haber sido moneda de cambio en esto en particular. Yo creo que la política en general, lamentablemente, ha puesto a las personas como moneda de cambio. Y la política, tal como la habrán soñado algunos idealistas de otra época, se ha convertido en algo distinto. Yo humildemente intento que la gente vea que la política no es mala. Al contrario, la política es verdaderamente lo único que le puede cambiar la vida a la gente. Y separemos lo que es la política como tal y lo que son los dirigentes políticos. Bueno, yo
intento rolarme en aquellos dirigentes que al menos ante la sociedad podemos tener un grado de coherencia y los podemos mirar a los ojos. Es decir, que usted ya a partir del día viernes no ocupa más ese cargo en la lista de concejales de la lista de Mario Negri. No, yo no estoy en la lista de concejales, mire, y era un cargo, ¿verdad? Era un lugar de privilegio. Usted sabe, usted conoce de la política, sabe que ser 3 en una lista de concejales a mí me garantizaba que a partir del 11 de diciembre, cualquiera fuera el resultado de la interna y cualquiera fuera el resultado de una elección general, yo era concejal electo sin ninguna duda, era el número 3 de la lista, con lo cual no había forma de que no ingresara. Y sin embargo decidí no estar porque yo no estoy detrás de los cargos. Lo podrán creer, no lo podrán creer. Mire, yo llegué a la política muy en silencio, Lagarto, y lo poco o mucho que he construido, lo he construido con acciones. Y la verdad que ahora en más seguiré construyendo de la misma forma, con acciones. Y esto también fue una acción de demostrar o de encender una luz de alerta para decirle, mire, no estamos yendo en el camino correcto. Esa es mi humilde sensación. Yo con esto no critico a nadie, no intento romper absolutamente nada, simplemente intento decir que los ojos de la sociedad cordobesa están puestos en este espacio político como alternativa de cambio. Bueno, creo que tenemos que estar a la altura de circunstancias y mi paso al costado fue justamente eso, un gesto para ver si esto se puede enderezar definitivamente y podemos ser lo que la gente quiere que seamos nosotros. Doctor, buen día. ¿Qué le ha dicho Luis Juez respecto de esta decisión? Bueno, esto pasó el viernes, yo este fin de semana recién volví ayer a la tarde, no hemos tenido oportunidad, pero seguramente en las próximas horas. Yo quiero separar absolutamente la cuestión personal que puedo tener de la cuestión política. Esto es un planteo mío básicamente político, probablemente él no lo comparta, probablemente él hubiese preferido otra cuestión, pero esto no significa nada más que esto que le acabo de contar, una posición política en la que yo pienso distinto y yo no por mi comodidad, que lo que hice, lo más cómodo y probablemente lo que hubiese hecho mucho, callarse la boca y a partir del 11 de diciembre asumir el cargo de concejal. Yo no elijo la posición cómoda, si el camino es el más difícil, pero el que más tranquilo me deja, ese va a ser el camino que voy a elegir. ¿Y desde el punto de vista político se siente decepcionado por Juez? No, en absoluto. Yo hace 15 años, yo fui fundador de lo que fue el Partido Nuevo y luego se transformó en el Frente Cívico con Juez. Acá hay una diferencia política, una decepción. Yo simplemente, a mí, quizás si usted me pregunta qué me decepciona en general que hayamos tenido la opción de gobernar y la hayamos perdido. Quintero, yo voy a disentir en una parte nada más de su relato, porque te dice que tiene diferencias políticas. Yo creo que en la interna, en estas internas, no se ha discutido de política, se ha discutido de lugares, se ha discutido de conveniencia. Y me parece que el juez debe haber priorizado las conveniencias. Si se hubiese discutido de política, usted era un candidato indiscutible dentro de la lista de diputados para repetir. Pero no lo han puesto ahí, lo llevaron a otro lado porque seguramente hubo una negociación que no fue política. Disculpe que le dé mi posición, pero esa discusión no es política, porque si no, no estarían los familiares mezclados, los amigos. He visto en la lista que uno no sabe de dónde salieron. Gente que no se sabe de dónde. Pregunto de gente que no sé qué hicieron. Y yo supongo que deben estar los mejores ahí. Yo le agradezco la valoración, sinceramente, porque eso seguramente es producto de un trabajo, como le decía yo, de las acciones, ¿no?, que uno ha efectuado antes en el ERCEP. Hace muchos años que yo vengo a este móvil a hablar de cuestiones de gestión, de cómo mejorar la vida de la gente, de cómo ponerse del lado de la gente cuando no puede pagar la tarifa. Hemos hablado un montón de veces y seguramente su valoración tiene que ver con mi actividad antes en el ERCEP y ahora como legislador. Yo no estuve en ninguna de esas reuniones, con lo cual no puedo saber qué lo fue. A ver, si usted me pregunta por el nombre de la lista, por los nombres que yo veo en la lista, sí, yo también hay gente que no conozco, le soy absolutamente sincero. Pero bueno, justamente ahí está, usted me está dando los fundamentos por los cuales yo he decidido dar un paso al costado. Yo, si no estoy convencido de lo que hago, trato de no hacerlo. En realidad no lo hago. Le agradezco, Quintero, la gentileza, es muy amable. Hasta luego. Muchísimas gracias a usted. Hasta luego, buen día.